¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. 9 de la mañana con 4 minutos. Estamos en Radio Exitosa 95.5 FM. Vamos a empezar el programa hablando de una situación en la cual se le está disparando fuego cruzado al Poder Judicial desde varios frentes a propósito de recientes decisiones del propio fuero. Por un lado, la gente del APRA acusando presiones políticas en esta sentencia con prisión efectiva contra el exministro de Justicia, Aurelio Pastor. De otro lado, en lo que parece que es la artillería más gruesa, de parte de los fiscales, de varios fiscales que han señalado, y leo textualmente lo que ha dicho el fiscal Jorge Chávez, señalando que la lucha contra el crimen organizado está en peligro. Si queremos que el país no se convierta en un narcoestado, hay que tomar acciones desde ahora. El Poder Judicial y los jueces deben cambiar sus criterios para enfrentarlo. Así lo ha dicho el fiscal Jorge Chávez Cotrina a propósito de esta decisión de la sala de apelaciones para sacar en libertad a la red de abogados del señor Orellana por una diferencia de interpretación jurídica que luego vamos a comentar. Y finalmente también el propio gobierno también se ha sumado a este cargamontón a propósito de otro fallo, de una decisión judicial en Mollendo, que no ha revocado la orden de la sentencia suspendida que tenían dos dirigentes, entre ellos el señor Pepe Julio Gutiérrez, para quien a solicitud del gobierno se había pedido que pase a ser prisión efectiva, considerando que había violado las reglas de conducta. Esto fue desestimado por la jueza, por una jueza en Mollendo, y el gobierno ha aprovechado para lanzar también tremenda artillería contra el Poder Judicial y los jueces. Estamos aquí en cabina con el doctor Osvaldo Ordóñez, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, para escuchar, por supuesto, su punto de vista y entender en muchos casos las decisiones judiciales. Es verdad que a ojos de los legos, entre los que me incluyo, muchas veces las sentencias no se entienden y se presume malintencionadamente que siempre hay gato encerrado detrás de ellas. Y es bueno escuchar a los jueces. Yo creo que en muchos casos puede haber errores, pero también hay razonabilidad. En los muchos casos que estamos comentando, estamos hablando así como de fiscales o autoridades honestas, también de jueces honestos, muchos de ellos de larguísima experiencia en materia penal y procesal y de lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado. Así que debe haber diferentes criterios y es bueno escuchar siempre a todas las partes. Doctor Ordóñez, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, parece que se han alineado los astros mediáticos en contra y les está cayendo por todos lados. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Nos hubiese gustado estar aquí para explicar algunos problemas de nuestra Corte. Yo soy, modestia aparte, solo presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, pero como juez también creo que tenemos el derecho de hacer una visión o un comentario, digamos, integral de las cosas. Mire, aquí son diferentes procesos, diferentes escenarios. Lo cierto y real que, digamos, en un mundo globalizado, prácticamente casi todo se está judicializando, ¿no? Vemos todos los temas de inseguridad se judicializan, los problemas de protesta social se judicializan, hasta los conflictos entre las vedettes y los artistas se judicializan. Todo se está judicializando y consecuentemente ya tenemos una carga mediática bastante fuerte. Ahora, analizando puntualmente, desde que nosotros hemos asumido la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, le hemos asegurado a nuestra población de Lima que tenemos nosotros, ¿no?, autonomía de nuestra Corte e independencia de nuestros jueces. ¿Qué significa eso? Que la presidencia, que tengo el honor de tener a mi cargo, no recibe consignas ni órdenes de ningún poder del Estado y de ningún grupo de presión económico, político, religioso y ninguna índole, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos los jueces de nuestra Corte, así como todos los colegiados, actúan de manera independiente. Ahora, puntualmente, vemos, por ejemplo, como un antecedente, hace unos meses, el colegiado F de la Sala Penal Nacional, que es de competencia nacional y le corresponde al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y no nos corresponde a nosotros, expidió un fallo
una resolución mediante la cual modificaba, por ejemplo, la situación jurídica de los procesados presuntamente acusados de apología por terrorismo, el colegiado F. Dijo, en nuestro concepto, ese colegiado dijo, no procede la detención, sino el proceso que siga con comparecencia. Y ahí salió el procurador, procurador de terrorismo, dijo, esos jueces ya están influenciados, son prosenderistas, una acusación muy grave, claro. ¿No? Salió después un ministro de Estado y dijo, no, hay que hacer una campaña contra el Poder Judicial. Al final, lamentablemente, se separó a esos jueces, ¿no? Porque simplemente tuvieron la valentía de decir lo que ellos piensan por escrito, ¿no? Y eso es un tema, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí se cuestionó duramente esa decisión, ¿no? Y nunca se probó absolutamente nada de que esos 3 magistrados hayan estado en algo irregular, nada, simplemente cuestión de puro derecho. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto globalizado. Y mire, en el mundo, sobre todo en el mundo acá, que estamos sujetos a la Convención Americana de Derechos Humanos, se discute mucho ahorita de la detención preventiva, ¿no? E incluso hay, dice voces, ¿no?, internacionales que dicen que en el Perú se está haciendo un uso y un abuso de la detención preventiva. Y podría ser a futuro sancionado el Estado peruano por ese uso y abuso, porque la detención preventiva es la última ratio, es lo último que se aplica, ¿no? Y siempre cuando... A mí yo me imagino, yo no soy abogado, pero yo me imagino que la detención preventiva contra la cual yo me he manifestado en sin fin de casos, ¿sabes? Porque en general... Ahora, mire, creo que alguien que no está firmemente condenado como culpable no se le puede meter a la cárcel preliminarmente, pero en cualquier caso, en el Perú el ratio de detenciones preventivas es mucho más alto que en otros países. Mucho más alto, y se considera que, digamos, estamos haciendo un abuso y de ese mecanismo procesal. ¿Y eso es potestad exclusiva del juez? No. ¿O hay una serie de criterios? No, están establecidos en la norma procesal, solo en qué casos proceden. Bueno, pero no es muy discrecional, no son muy discrecionales nuestras normas, porque ¿sabes cuál es la impresión, doctor Ordóñez? Que cada juez decide, pues, usando una metáfora futbolística, en qué momento le saco tarjeta amarilla, en qué momento le saco tarjeta roja, y los jugadores, que somos los actores civiles o ciudadanos, estamos un poco aterrados ante la situación de que un juez puede hacer lo que quiera. No es así. Lo que pasa es que de acuerdo, digamos, al actor o de acuerdo a la persona que opine, porque vamos a un caso puntual. En el caso del señor Aurelio Pastor, por ejemplo, indudablemente que si bien él ha cometido un hecho que se presume que es delito y por eso ha recibido una sanción mediante una sentencia, ¿no? Hay un sector, ¿no? Hay un sector político muy importante que considera, por ejemplo, que tiene que ser condenado. Y ya hay un sector de la prensa que cree que tiene que ser condenado. Por el contrario, hay otro sector político y un sector de la población y otro sector de la prensa que considera que debe ser absuelto. Entonces, siempre, para donde resuelve el juez, va a estar cuestionado. No, y lo que está mal, y usted tiene razón en denunciarlo, que ante un fallo judicial, el sector que pierde, entre comillas, inmediatamente le atribuye al juez una conducta dolosa. Mire, el primer día, mire cómo se hacen las conjeturas y los comentarios, a veces, yo supongo de buena fe, pero no se miden las consecuencias. Sale un ex procurador el día viernes, que se entera de la sentencia, y dice, ¿cómo es posible? A este señor, Chinguel, le han puesto 17 años, y a este señor solo 4. ¿Cuál es el razonamiento del juez? Mire esa comparación. Sin embargo, este señor ha sido procesado por presunto narcotráfico, claro, y en otro proceso, y otro juez, que no tiene nada que ver con este señor que ha sido procesado por presunto tráfico de influencia, en otro proceso y otro colegiado. Entonces son dos cosas totalmente, pero se hace esa comparación odiosa. Entonces, la mente de la población, como dice, claro, ¿cómo a uno le ponen 17 y a otro 4? No tiene nada que ver la comparación, pero ya se creó esa confusión en el público. ¿Cómo se puede hacer ese tipo de comparaciones tan irresponsables, por decir? Ahora dicen unos, ¿cómo es posible que se le haya puesto la pena efectiva? Y otro dice, ¿cómo es tan poquito? Entonces no podemos agradar a todos. Los jueces no son moneditas de oro que tienen que agradarle a todos. ¿Cómo es posible que liberen a alguien que está con sentencia firme y que incumple el nombre de conducta, como el señor Pepe Julio Gutiérrez, y lo metan preso al señor Pastor? También, o sea, también del otro lado, usa el mismo uso de... Claro, esa es otra figura, por ejemplo, ese señor, tengo entendido, porque no conozco el proceso... Pero en general, para no perder, ¿viste eso que mencionó usted de las detenciones preventivas? No debería esperarse, salvo pues que haya flagrancia del delito, ¿verdad? O sea, si ya está sancionado con evidente certeza del delito y donde la única disquisición judicial que va a haber es cuánta pena efectiva va a recibir, en el resto de casos, ¿no debería guardarse la prisión para la última instancia?
Debería ser, porque así. hay un principio constitucional que dice principio de presunción de inocencia, y todos somos inocentes hasta que no seamos condenados. Entonces, ese principio no es absoluto y tiene elasticidad cuando hay flagrancia. Por ejemplo, nosotros, y últimamente hubo una reunión de coordinación entre el presidente del Poder Judicial, el ministro del Interior y el fiscal de la Nación. Y ahí se estaba bosquejando y queriendo trabajar un proyecto de ley sobre procesos de flagrancia. O sea, cuando se encuentra o se detiene a alguien infraganti, un proceso especial para inmediatamente condenarlo, claro, ¿no? Y así la ciudadanía dice, caramba, qué efectiva es la justicia. Lo encontraron infraganti, ahí están las pruebas contundentes, sentencia inmediatamente. Pero ya hay una corriente que dice, un momentito, se viola el principio de presunción de inocencia y podrían sembrarlo, y entonces inmediatamente lo van a condenar. Mire, estamos queriendo avanzar y ya vemos que hay gente que muy respetable, por supuesto, pero que opinan que no se podría, por ejemplo, implementar esa ley de flagrancia, ¿no? Claro. Pero son, digamos, puntos de vista, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema puntual es que tenemos que analizar caso por caso, la casuística, ¿no? Mire, en el caso que usted dice de Arequipa, es totalmente diferente, porque ese señor fue procesado y fue condenado, y se suspendió la condena bajo reglas de conducta. Aparentemente, él no habría cumplido esas reglas de conducta. Y ahí se le dice, oiga, señor juez, usted, como él no ha cumplido la regla de conducta, aplíquele que sea la pena efectiva. Entonces, ese podría ser un caso diferente, ¿no? Pero entonces se mezcla un proceso que ya está concluido y que está sobre reglas de conducta, ¿no? Y otro proceso que se ha iniciado recién. Claro, el tema del audio de Pepe Julio Gutiérrez, claro, no es el que ha estado en juego en esta decisión, es otra, por supuesto. Claro, entonces el ministro ya hace su declaración, también con una intencionalidad, creo que de buena fe, dice, mejor vamos a presionar al juez y voy a declarar yo que si no le pone acá efectiva, allá también capaz no le pone. Entonces ya me adelanto para que el juez quizás, movido por la prensa, resuelva en función a lo que yo estoy opinando. Hay un viejo dicho que dice que un juez puede fallar en contra de la ley, pero jamás en contra de la opinión pública. Lo que es terrible, ¿no? Bueno, y por eso se alientan las presiones, porque obviamente todos presionan a los jueces, porque dicen, si más presión le meto, lo voy a lograr mi propósito de torcer la decisión. Lamentablemente, como le digo, los jueces estamos permanentemente sometidos a esa presión y no podemos agradar a todos, ¿no? No podemos agradar a todos, y eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Ahora, en este tema de la red legal del señor Orellana, donde ya no se ha enfrentado a actores políticos como puede ser la Prismo o en este caso el gobierno por el tema de las protestas en Tía María, en el Valle del Tambo, perdón, sino a la fiscalía, que ha salido en pleno, han salido a dar una conferencia de prensa embistiendo contra el Poder Judicial y discrepando jurídicamente de una interpretación penal, digamos. Bueno, es muy respetable la posición tanto de los jueces de la sala especial como de los señores fiscales. Pero mire, acá vamos más atrás. ¿Qué es lo que está pasando? En el Perú estamos viviendo un proceso de cambio en todo lo que es el proceso penal. Y ya tenemos este tipo de enfrentamientos en diferentes partes del país, donde viene paulatinamente entrando en vigencia el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque el rol, claro, porque es una parte, no es todo. Porque mire, ahora el rol que cumplía ante el juez instructor lo cumple el fiscal. Y entonces ahora hay una, en teoría, digamos, hay una lucha encarnizada entre el fiscal o el Ministerio Público con el abogado de la defensa. Y el juez ahora está como en tribuna y ve y resuelve. Ya no es el juez instructor que teníamos antes, donde él actúa a pruebas, donde él hace esto. No. Ahora le corresponde ese rol al fiscal. Entonces el fiscal ya es como si fuese un abogado de una de las partes, en este caso de la sociedad. Entonces, y el fiscal ahora asume esa posición y la defiende. Y muy bien, porque ese es su rol. Pero el juez no puede asumir como válido ya la posición del fiscal ni la posición del abogado de la defensa. El juez es juez y tiene que ser, en todo caso, imparcial e independiente. Claro. Y eso es lo que está pasando. Entonces ese rol hay que explicarlo mejor. Claro, y por eso que en algunas cortes, o mejor dicho, en algunos institutos judiciales, o en algunos lugares, algunos dicen que se derogue este código porque precisamente ya los jueces no son lo que eran antes, ¿no? Y entonces no le hemos explicado a la población cuál era el rol que cumplía antes el juez instructor, claro, y cuál es el rol, porque ahora hay un nuevo código, que es un código garantista, que significa que le garantiza al ciudadano el código, y se ponen en la hipótesis de que todos son inocentes y que todos son ciudadanos honorables y consecuentemente... ¿Pero por qué hay más temor en todos los...? Yo he conversado últimamente con varias personas que están litigando y hay terror efectivo de las eventuales arbitrariedades de los jueces. Y me dicen hoy día, pues,
te trepas a una casa y te pueden acumular delitos contra la propiedad, contra el honor, no sé, y te meten preso 18 años, y etcétera, etcétera, casos múltiples de acuerdo a la nueva legislación penal. No, lo que pasa es que hay un malentendido de que... Sumado a lo que usted mismo me admite, de esta ola de detenciones preventivas. Claro, lo que pasa es que, digamos, hay algún criterio, en mi concepto, mi opinión muy personal y modesta, es de que yo no creo que endureciendo las penas se combate el delito. Esa no es, y ya lo hemos acá practicado. Incluso hubo una época de terrorismo urbano, y que se acusaba por terrorismo a cualquier delincuente, y eso ya fue incluso enmendado por los tribunales internacionales. O sea, el hecho de aumentar las penas, eso no combate el delito. No, pero me refiero al nuevo Código Procesal Penal. Sí. Usted me sorprende diciéndome que lo interpreta como garantista cuando... No, es que la doctrina... Conversando yo con todos los abogados penalistas, me dicen que eso es... Que al contrario, que es un código draconiano. No. Una cosa es el proceso, las normas procesales, y otra cosa es el Código Penal, el Código Sustantivo, que establece las penas. El Código Penal es el que establece el monto de las penas. El Código Procesal Penal es el que establece el procedimiento. Y lo que ahorita estamos acá viviendo es toda una revolución del proceso, del procedimiento. Como se vivió hace 20 años, cuando entró en vigencia el Código Procesal Civil, que fue también toda una revolución en su época y no fue comprendida, y mucha gente se oponía a que entre, pero ya el Código Procesal Civil entró, ya tiene 20 años. Bueno, pero igual en este caso que le menciono, la red legal del señor Orellana, ¿no se ha excedido el fiscal en sus términos? Podría ser que sí, porque prácticamente acusa al Poder Judicial de ser cómplice del delito. Bueno, mire, en realidad yo conozco a la doctora Inés Villa Bonilla, ¿no? He trabajado con ella en la OCMA, en la época del doctor Carlos Néstor Yusti, es una magistrada excelente, y que ella ha trabajado en el sistema anticorrupción, creo que más de 2 o 3 lustros, y tiene una probada y solvencia profesional, moral, y como calidad personal. No, ella es la coordinadora de esa Sala Penal Nacional, y yo estoy convencido que es una mujer valiente y que su colegiado toma decisiones que son, en mi concepto, arregladas a derecho. Ahora, pero como toda posición es discutible, en todo caso, el Ministerio Público tiene los recursos que le franquea la ley para que pedir que estas resoluciones sean revisadas por los órganos superiores competentes. No, yo entiendo que puede haber discrepancia, como la ha habido en este caso. Claro. Pero los términos que se emplean, pues, cuestionan la idoneidad moral de los jueces. No están cuestionando su calidad jurídica para interpretar. Y como usted bien señala, esta sala con todo respeto, integran jueces de primer nivel. Claro, con todo respeto, está actuando más como un abogado de la defensa que no se siente, digamos, respaldado en su posición dentro del proceso, que como un representante de la sociedad, que debe tener un poquito más de nivel, de altura, ¿no? Para hacer su puntualmente lo que ellos señalan es que no se puede olvidar que la lucha contra el crimen organizado tiene cautelas distintas que las de una denuncia penal individual, digamos. Mire, nosotros los jueces en general somos los primeros que combatimos la delincuencia, somos los primeros que ponemos el pecho para combatir todo el crimen organizado. Nosotros no le huimos a nada, estamos ahí precisamente para eso. Entonces no se nos puede acusar de que somos... Ahora, lamentablemente, en toda institución debe haber uno malo, bueno, regular, pésimo, y a eso hay un sistema de control que lo tiene que ir inspectorando. Entonces puntualmente señalemos con nombres y apellidos, tal fulano es un incompetente, tal fulano es un corrupto, tal fulano es esto, y ahí vamos sacando uno por uno, o 2 en 2, pero no podemos meter en un fardo y desinstitucionalizar, porque lo que acá tenemos que hacer es tener instituciones sólidas, fuertes, un Ministerio Público fuerte, un Poder Judicial fuerte. Entonces eso es lo que tenemos que construir, y sacar a la gente que no sea competente. Para eso tenemos a los medios que nos apoyan, para eso tenemos a toda la sociedad civil. Entonces, en ese sentido, no podemos destruir las instituciones. Mire lo que está pasando en otros países cercanos nomás. Si no tenemos un Poder Judicial independiente y fuerte, no hay democracia, porque precisamente quien garantiza la democracia es el sistema de justicia, ¿no? En otros países digitan a los jueces, como en una época tuvimos acá, ¿no? Entonces simplemente le dan una orden del Palacio de Gobierno, donde sea, y ellos actúan en función a las cuestiones políticas, y eso es lo que no queremos acá. Claro. Por eso que nosotros hemos dicho, somos demócratas, creemos en la democracia, y la democracia se basa en principios, y uno de los principios fundamentales es la separación e independencia de poderes. Somos respetuosos de los otros poderes, yo creo que en este caso, y por eso es que nosotros respetamos... Más allá de que a mí particularmente el señor Robin González tiene pésimas antecedentes para conmigo, digamos. La única sentencia que yo he tenido me la dictó él, y de manera, creo yo, absolutamente abusiva.
Pero en este caso, más allá de cuestionar o no que lo hayan dejado en libertad bajo la interpretación de los jueces de que no se puede tener más de 24 horas a una persona, lo que sí me parece improcedente es el tono de las declaraciones de los fiscales. Porque yo puedo discrepar de esa en base a una ley, hay toda una discrepancia jurídica de si cabe o no cabe en casos de crimen organizado, solamente en casos de narcotráfico y terrorismo, de tenerlo 15 días como era antaño. Pero esa discrepancia debe ventilarse como tal. Claro. Y creo que acá los fiscales se les ha ido las manos. Alturadamente a través de los medios impugnatorios que le franquea la ley. Y punto. Así hacemos que nos respetemos mutuamente todos. Así es. Vamos a escuchar las llamadas del público, doctor. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Guillermo de Arequipa. Guillermo, ¿qué tal? Lo escuchamos. Yo soy un abogado y mire, yo que he visto el problema es que la congestión del sistema realmente que crea un problema que afecta los derechos de las personas. Entonces, por zafarse de esa carga procesal, los jueces actúan sin un mayor reparo, los argumentos, la lógica, por la rapidez, no lo aplican bien. Yo lo que he visto es en los trámites administrativos que se hace, los funcionarios públicos, ya sea de pensiones o licencia o cualquier, lo que hacen es simplemente no lo atienden. O sea, esa persona le cae mal o por cualquier motivo, señor, silencio administrativo negativo o positivo. ¿Sabe qué? Váyase al juez y el juez que resuelva lo que ese señor de la administración debía de resolverlo en 15 minutos. Yo tengo un problema, un proceso de pensión donde la ley dice que al señor se le entregue su pensión. Están todos los documentos, pero este señor de la administración que atiende simplemente busca cualquier cosa o simplemente no le da la gana de resolver eso y hay que ir al juez, interponer la demanda y demorarse 4 años litigando para que el juez diga, señor, ese señor está aprobado y le corresponde su pensión. Ok, muy bien, gracias, quedó claro el punto de vista. Vamos a escuchar más intervenciones del público. Buenos días. Juan Carlos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Carlos, estoy escuchando a tu invitado sobre el tema de las penas. Acaba de hacer un comentario sobre que agrandar las penas no aminora, digamos, el delito o los delitos que se puedan cometer. Pero en todo caso mi consulta es, si no puede haber un mix de estas políticas, o sea, ¿por qué? Te pongo un caso, ¿no? Si yo robo 2 celulares al día, me pueden detener un rato, me van a soltar, y ahí estoy ganando 100 soles diarios, porque me robé 2 celulares. Y entonces hago mi negocio de 100 soles diarios, la policía no me puede atrapar, y bueno, es un negocio realmente, consigo mi trabajo así, robando 2 celulares al día. Eso no puede ser penado, y si es penado, ¿por qué tiene que ser con penas donde no intervenga la cárcel? Se supone que nadie debe de robar. Y si yo en la ley pongo que para la persona que roba un celular lo meto 10 años en la cárcel, ¿cuál es el problema si yo le pregunto a la población, ¿ustedes van a robar? Todo el mundo va a decir al 100% que no. Entonces, el primero que roba se comerá 10 años en la cárcel. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos agrandar las penas? Y paralelamente se harán las investigaciones correspondientes, pero ¿por qué darle la posibilidad al delincuente a que pueda robar 2 celulares diarios? Ok, gracias. Hola, buenos días. Señor, buenos días. Por favor, yo quisiera poner en su conocimiento sobre una queja que ha salido en Panorama el día domingo del señor José Luna Gálvez. Merece una acusación constitucional este congresista el haber permitido 3 trabajadores del Congreso de la República que trabajaban para su Universidad Telesub. Este señor y el señor Acuña, los dos han ingresado al Congreso de la República para aprovechar la oportunidad de hacer leyes a favor de sus universidades. Y mira que Universidad Telesub es empírico, tuburizado, pero es de primera calidad según él. Okay, y mira que hace... Sí, yo le agradezco la llamada, pero no es el tema del que estamos hablando y no nos queda mucho tiempo, mil disculpas. Hola, buenos días. Buenos días, habla con Iván Hurtado, soy abogado que estuvo ayer presente en la audiencia y le puedo indicar de que ayer el procurador público ¿en cuál audiencia, se disculpe? presentó sin absolutamente ningún argumento. ¿En qué audiencia? Nosotros fuimos con jurisprudencia
fuimos con la ley, Caballero, fuimos con doctrina. Caballero, ¿me escucha? Mientras que el ¿En qué audiencia ¿a qué audiencia se refiere? En la audiencia de Jaime de la Cruz, Pepe Julio Gutiérrez, de revocatorio. Sí. Nosotros fuimos con todos esos elementos, mientras que la Procuraduría no tenía nada. Y además, la Procuraduría sabía, por predictibilidad, de que el juzgado siempre en estos casos optaba por pedir un requerimiento previo a los procesados para que estos cumplieran con las normas de conducta. Y ese requisito no se había cumplido. O sea, el procurador sabía desde un inicio de que era imposible que el juzgado les concediera la revocatoria. Y a pesar de eso, creó una expectativa social de que iba a haber una revocatoria de pena, ¿no? Y esto lo ha hecho con toda intención política, ¿no? Y con toda intención también de lavarse las manos, ¿no? Es decir, el procurador sabía, era totalmente consciente de que su pedido no procedía. Eso es lo que quería opinar. Usted es el abogado del Frente de Defensa de Islay, ¿no es cierto? Así es. Ok, muy bien. Gracias. Gracias por llamarnos. A ver, doctor Ordóñez, un salpicón de inquietudes. Respecto, por ejemplo, mire, es cierto lo que dice este señor cuando dice, yo voy a la administración y pido mi pensión y no me contestan, pasa un tiempo, haz tu silencio administrativo y bueno, haz ante al juez. Y eso es tan cierto porque, mire, hace 10 años solo existía una sala que veía los procesos de pensiones, que se llama Sala Contenciosa Administrativa. Ahora tenemos casi 10. ¿Por qué? Porque la administración pública, la que se encarga de ver las pensiones, no pues atiende el pedido de los pensionistas. Y como dice el señor, es cierto, va a un proceso que dura 3, 4 años, porque, como le digo, en estos 10 años, últimos 10 años, se ha tenido que crear casi 10 salas. Sin embargo, hace 10 años teníamos 6 salas, 7 salas civiles, ahora tenemos solo 5. Entonces, nosotros no judicializamos, está la administración, por ejemplo, en materia de pensiones, la que está generando todo este malestar en miles de pensionistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, si la administración que tiene a su cargo las pensiones cumpliera con las sentencias del tribunal y evitara que miles de pensionistas lleguen al Poder Judicial, tendríamos más tiempo, como él mismo dice, para resolver los procesos con más prontitud. Entonces, en ese tema, nosotros no somos responsables, es responsable la propia administración pública que tiene que ver con el tema de pensiones. Entonces, hay que pagarle a la gente su pensión, que es miserable para muchos, pero es su pensión, y ellos tienen ese derecho, y los jueces simplemente se lo damos. Ahora, con respecto... Pero mencionaba la carga procesal, ¿ha disminuido esta? No, ¿cómo va a disminuir? Sigue estando altísima. Nosotros ahora tenemos un drama, no solo en materia pensionaria, sino en materia constitucional, en materia civil y en materia laboral y en materia penal, porque toda la carga nos hemos quedado y se han llevado o se han trasladado como más de 100 órganos jurisdiccionales a otras cortes del país. Entonces nosotros nos hemos quedado con los miles de procesos y tenemos más carga. Entonces nosotros hemos presentado ya los proyectos al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ya nos aprobó uno, está a puerta de aprobar un segundo, para poder aliviarnos la carga procesal de nuestra corte, ¿no? Pero en conjunto, si no tenemos nosotros la carga, la tiene Lima Este, o la tiene Lima Sur, o Lima Este, o cualquier órgano jurisdiccional. O sea, la carga la tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay carga procesal, y en algunas especialidades en exceso o sobrecargados tenemos órganos jurisdiccionales, y no se nos dan los recursos para poder crear más órganos o para querer tener más personal calificado. Entonces, incluso hasta es difícil tener personal calificado porque tienen unos sueldos paupérrimos y nadie quiere trabajar en la administración pública. Como un abogado de 7, 8 años de experiencia profesional y de alta especialización va a estar con 1.700, 1.800, se va a cualquier parte de la actividad privada o del sector público y ganan 2 o 3 veces más. Entonces nosotros cada vez nos quedamos con menos gente especializada, y esa también es una de las razones que demoramos para poder resolver los conflictos. Entonces hay que ver otros factores, ¿no?, que son los que generan el conflicto y lo agravan. Ahora, con respecto de este señor que señala, por ejemplo, de que debería ponerse pena efectiva, si estamos hablando, por ejemplo, un proyecto de ley que aprobara el Congreso sobre flagrancia, una ley de flagrancia, sería eficiente. Ahora, nosotros tendríamos que también implementar, ¿no?, para que los delitos menores, ¿no?, puedan ser con penas efectivas también acordes, ¿no?, de una semana, de 15 días, de un mes. Pero para eso las municipalidades tendrían que coordinar y tener establecimientos penitenciarios especiales o centros de trabajo obligatorio. Pero hay que hacer, eso no depende de nosotros los jueces, eso tiene que hacerlo pues el Congreso en coordinación con el Poder Ejecutivo. Dicho sea paso, nunca debieron cerrarlo, ¿no?
Bueno, hay toda otra historia que tiene ahí atrás, ¿no? Entonces eso lo explicará, ¿no? Entonces, pero en ese sentido, nosotros sí estamos de acuerdo que se deba precisamente esas inconsistencias y deficiencias del sistema, aprovecha esta gente para delinquir, ¿no? Y no es sancionada, y se percibe como una impunidad. Pero digamos... Pero este ánimo garantista que usted menciona, y que creo que se ve en el tema de la red legal de Orellano, se ve en el caso de dirigentes antimineros en el Valle del Tambo, que aunque no nos guste, yo sí comparto, yo creo que la gente tiene que afrontar sus procesos de libertad. ¿Por qué no se aplica el mismo criterio para el caso de Aurelio Pastor? No, en el caso puntual del señor Aurelio Pastor, ya él había recibido una sentencia. Claro, es doble sentencia. No, él había recibido una sentencia del juez del primera instancia, o que se llama juez unipersonal, de acuerdo al nuevo código. E incluso el juez le había aplicado 4 años, 6 meses efectiva. Pero la suspendió el propio juez hasta que sea confirmada, revocada o sea firme. Y la sala superior ya ha confirmado. Entonces, ese es un proceso que ha finalizado con una sentencia. Nosotros estamos hablando de detención preliminar, detención preventiva, que es otra cosa. Cuando recién se inicia el proceso y dada la gravedad o otros factores, puede... No, claro, no hay sentencia de por medio. Claro. Entonces, en este caso, ya el colegiado ha determinado que aparentemente los hechos están probados y ha expedido una resolución final, que es una sentencia. Claro, ¿no? Pero aún suponiendo, apelo a su mirada de juez, que el señor Pastor ha cometido tráfico de influencias, 4 años de cárcel por hacerlo. Bueno, el criterio lo han aplicado los jueces, de todo el colegiado. Yo no digo que sea ilegal el fallo, probablemente se ajusta a una interpretación penal, ilegal de los jueces, pero ¿no le parece así, ya visto desde afuera, excesivo 4 años de cárcel efectiva? No, nosotros no podemos hacer un comentario sobre el fondo de la sentencia, porque digamos las partes, ellas tienen que sí hacer el comentario, la crítica y plantear los recursos que le franquea la ley. Pero nosotros no podemos hacer ningún comentario como presidente de corte de si está bien o está mal el fallo. Ahora, ¿no? Según los nuevos códigos, hoy esto va a la sala de apelaciones y ahí la Suprema no solo ve cuestiones de forma. No, claro, este fallo ha sido expedido por el colegiado en segunda instancia. Ahora, lo que corresponde, según los entendidos en la materia, es plantear un recurso de casación extraordinario para ver si la Corte Suprema, a través de su sala penal pertinente, revisa el fallo, ¿no? Ahora, pero ya revisa no solamente cuestiones de forma o solo cuestiones de forma. Puede entrar a revisar. Puede entrar a revisar también temas de fondo, porque antes no podía, ¿no? Depende, digamos, de la causal que invoque la parte que plantea el recurso. Sí. Bueno, muy bien, yo le agradezco mucho al doctor Osvaldo Ordóñez, presidente de la Corte Superior, que haya venido y haya escuchado las llamadas del público. Creo que es importante que los jueces den sus argumentos, porque efectivamente yo creo que están siendo víctimas de un bullying, por todos lados les caen, o sea, claro, la mitad de todos los procesos pierde, pues, sí, y la otra mitad gana, y la que gana no los defiende, y la que pierde los ataca. Lo que pasa es que nosotros no hay empate, siempre uno pierde, uno gana. Ajá. Así es, pero yo le agradezco mucho. Yo también, muchísimas gracias. Acompañado aquí el doctor Osvaldo Ordóñez, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Vamos a una pausa.